Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana Dios nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios porque gracias a su bendita misericordia el Señor nos permite, queridos hermanos, tener la oportunidad de despertar, tener la oportunidad de respirar y decirle: Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por la vida que me das. Qué tan importante es que nosotros en este tiempo pidamos a nuestro Dios, hermanos, que nos colme de esa de su palabra, nos colme de su espíritu, de sus favores, porque en veces el hombre, queridos hermanos, siempre solamente se levanta a pedirle a Dios lo material. Se levanta a pedirle a Dios y darle gracias a Dios por su vida, en veces por su vida, pero en veces, queridos hermanos, siempre están pidiéndole al Señor que envíe sobre su vida bendiciones terrenas, que les vaya bien en el trabajo, que en veces que puedan estafar más a las gentes, que se puedan aprovecharse de los demás. En veces esa es su fe, eso es lo que pide mucha gente. Es lo que busca mucha gente, que le vaya, hermano, que les vaya bien en su vida. Pero hoy estamos viviendo tiempos muy complicados dentro del camino de Dios, dentro de los propósitos divinos. Y es importante levantarnos siempre con una mentalidad diferente. ¿Cuál es la mentalidad diferente? Hermano, la mentalidad diferente es aquel que nos levantemos siempre con el propósito de decirle: Padre del cielo, cambia mi vida. Quiero alejarme del pecado, quiero alejarme de todo lo que no es agradable a ti. Pedirle, Padre, a nuestro Padre siempre celestial, que nuestra fe sea guardada, que nuestra vida sea siempre entregada al Señor. Que mucha gente todavía no se ha cansado de pecar, no se ha cansado de estar lejos de Dios. Mucha gente todavía no se ha cansado de vivir, hermano, ¿cómo decirle? Vivir en una vida desordenada. Todavía hay mucha gente que no se ha cansado, hermano, a pesar de todas las cosas que le pasan. No se ha cansado de vivir lejos de Dios, apartados de Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que en este tiempo habla de mi Señor Jesús, pero no quiere estar cerca del Señor Jesús. La gente en este tiempo confiesa que cree en Dios, pero no quiere estar junto a Dios. Porque Dios es santo y para que el hombre pueda acercarse al Señor, tiene que vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado, una vida de luchar contra el pecado. Una vida que, hermano, que se apegue cada día más y se amolde cada día a los propósitos de Dios. El hombre que quiera conocer a Dios tendrá que renunciar al pecado. El hombre que quiera conocer y venir a Cristo, a los pies de Cristo, tiene que renunciar al pecado, tiene que volver su vida hacia el Señor, tiene que entregarla. Creer en Cristo, hermano, creer en nuestro Padre Celestial es entregar su vida para que Él nos acerque cada día más al Señor. Eso es el Evangelio, eso es el cristianismo, eso es ser hijo de Dios. Una vida cercana al Padre, una vida cercana a los propósitos divinos, una vida cercana más a la palabra, una vida cercana más al Espíritu. Eso es el Evangelio. El hombre hoy vive una tradición. A Dios lo ha convertido en una tradición. A Dios lo ha convertido en una costumbre, pero nunca en una vida. Nunca en una vida de experiencia. Si nuestro Dios es real, si nuestro Cristo es real, no solamente son reales, sino que se han manifestado a esta tierra, han venido a esta tierra, han estado aquí y nos dan testimonio de que Él volverá, nos dan testimonio siempre de que Dios está obrando siempre en nuestra vida, todos los días.
cómo no creer, cómo no confiar en Él. Por eso es importante que en esta mañana confíes en Él. Esta mañana pongas tus ojos en el Señor. Porque esa fe que en veces decimos que tenemos va a ser probada. Va a ser probada para ver si en realidad, queridos hermanos, si realmente tenemos a Cristo o no. Si realmente creemos en Él, si realmente confiamos en Él. Y por eso es importante, queridos hermanos, que todos los días tengamos la mentalidad, el propósito, las metas de venir a Cristo, de entregar nuestra vida a Cristo. Así que te invito en esta mañana que si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, es el momento de hacerlo, para que nos acerque más a Dios, más al Padre. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos de opacidad. Opacidad significa una falta de claridad, una falta de entendimiento. Eso es vivir una vida de opacidad. Una vida, hermano, que el hombre dice tener luz, dice tener entendimiento, pero no tiene la luz. La luz es la palabra. Por eso andan en tinieblas, porque no tienen la luz en su vida, no tienen la palabra de Dios en su vida. Por eso estamos viviendo tiempos donde la gente vive una vida en oscuridad, vive una vida en tinieblas, vive una vida, hermano, donde le falta claridad, donde la luz no llega a su vida, donde el entendimiento no llega en su vida. Por eso, pero lo más tremendo es que estamos en un tiempo tan, disculpe la palabra, hermano, una vida de terquedad. Llegar a ser terco es peligroso, porque en el libro de Romanos 1 dice que el hombre llegó hasta decir, dice que profesando, no dice Dios que eran sabios, no dice la palabra que eran sabios, dice que ellos profesaban ser sabios, decían que eran sabios, pero en realidad eran necios, eran gente sin conocimiento, eran gente sin preparación, eran gente que no entendía la palabra, gente que no sabía nunca la palabra, hay gente que nunca ha leído la Biblia, hay gente que nunca le han explicado la Biblia, hay gente que no tiene Biblia, está en tinieblas porque la luz de Dios que nos dio es la bendita palabra de Dios, porque Cristo es la palabra es Cristo, Dios es la palabra es Dios, es la voz de Dios, es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos a toda verdad. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha opacidad, donde el hombre vive en oscuridad, donde el hombre vive en una falta de claridad en las cosas, no hay entendimiento en su vida. Porque carece de la luz, carece del Evangelio, carece del poder de Dios, carece de la presencia de Dios. Por eso vivimos en un tiempo donde la falsa luz, porque la Escritura dice que hay una falsa luz, por eso dice que profesaban ser sabios. La falsa luz de las tinieblas les hacían creer que tenían luz en su vida. Eso dice la Escritura, nos enseña, queridos hermanos, en este tiempo donde una falsa luz ya está operando en la vida de mucho cristiano. Esa falsa luz es la ignorancia, que desconocen, queridos hermanos, realmente que es la luz de Cristo, que es la luz de la palabra. Vuelvo a repetirles, el hombre vive en una opacidad porque le falta claridad, no entiende realmente el Evangelio, porque uno dice una cosa, otros dicen otra cosa, y han llegado a confundir a la gente. Pero la verdad es una. Podrán surgir 1000 Biblias, si usted quiere,
Puedan seguir aparecer muchos evangelios apócrifos, pero la verdad siempre será una. Nada más preguntémonos cómo debe de ser tratado el Dios vivo, cómo debe de ser tratado a ese Cristo bendito, cómo sería el trato de nuestra vida con Él, cómo sería nuestra relación. Pero por eso hay que entender que Él no es hombre. Se hizo hombre, pero no es hombre. Por eso dice que ahora ya no lo conocemos, y aún Cristo dice, aún a Cristo ya no lo conocemos según la carne. Ahora Él está en un modo diferente, ahora Él está en un estado diferente, Él está en el Espíritu. Y por eso la Escritura dice, hermano, en los libros de Juan, que el Padre anda buscando adoradores en espíritu de en verdad, y tales adoradores quieren que lo hagan. No, hermano, no anda buscando gente carnal, gente de carne y sangre que le adoren, sino gente que ha cambiado su vida, gente que ha entregado su vida al Espíritu de Dios, gente que es guiada por el Espíritu de Dios. A esos son los que está buscando el Padre, porque han hecho una conversión en su vida. Han decidido buscar la luz de Cristo. La luz de Cristo es la palabra, conducirse por medio del temor a Dios, conducirse conforme a lo escrito está. Eso es salvación, a eso se le llama salvación, caminar en la palabra. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando agarramos el libro de Mateo 6, versículo 22, hermano, lo que más interesante es que las tinieblas ya está operando en mucho cristiano, en mucha gente en el mundo. Bueno, ya la gente del mundo ya ni se diga, porque la gente en el mundo está en tinieblas, no tiene al Señor en su vida. El hecho de que no tenga Cristo en su vida, ya está en tinieblas. No ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Eso lo hace que una persona esté en tinieblas. ¿Por qué? Porque solamente cree en el Señor, pero no tiene la palabra. Y Cristo es la palabra. Dice Mateo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas? Son muchas. Pero dice, si tu ojo está lleno de luz, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay una luz falsa. Hay una luz falsa en la vida de un creyente. Esa luz falsa les ha cegado el entendimiento. El hombre sin Cristo está en tinieblas. Esa luz falsa que dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero hay una luz, que la luz es la palabra. Están en tinieblas. Por eso viven una vida de oscuridad. Por eso dice, la gente vive en una vida de opacidad, una vida falta de claridad, falta de entendimiento del Evangelio. No entienden el Evangelio porque no tienen la palabra. Por eso dice que hay una luz falsa. Y cuando el hombre opera en la luz falsa, queridos hermanos, su vida está en tinieblas. Aunque profese que tener entendimiento, aunque profese tener a Dios, se conduce de una manera equivocada. El hombre sin Cristo está en tinieblas, está cegado, no puede ver a Cristo. Los hombres del mundo no pueden ver a Cristo. Muchos cristianos dentro de la iglesia no pueden ver a Cristo. No tiene una relación con Cristo. Mucha gente dentro del Evangelio, queridos hermanos, vive una vida sin Cristo. No lleva la vida de Cristo, porque no permanece en la palabra, no permanece fiel, no permanece, hermano, delante del Señor. Por eso una vida sin poner por obra la palabra es una vida de tinieblas. Dice que su vida está cegado, tiene cegado los ojos, no le resplandece la luz de Cristo, no le resplandece el conocimiento de Cristo. El conocimiento no le resplandece.
porque está en tinieblas. La gente que no tiene a Cristo está en tinieblas. La gente que no ama la palabra, que no obedece a la palabra, está en tinieblas. Vive una vida de opacidad. Vive una vida, hermano, de entre sí, ¿no? Será o no. Como los días de Elías, como los días de Josué. La gente vivía entre dos pensamientos. No tenía claro lo que es el Evangelio en su vida. No tenía claro lo que es realmente el obedecer al Señor, de servirle al Señor. No había claridad en su vida. Cuando llegaban los días donde no había nada que hacer, dice que ellos servían a los dioses, a los ídolos, y también servían a Dios. De repente, los ídolos representan las tradiciones y costumbres. De repente llegaba Navidad como en este tiempo. Muchos cristianos ya ponen su árbol de Navidad. Primero están defendiendo de cosas que a Dios no le agrada el pecado. Ciertamente, pero tampoco a Dios. Si algo está más grave que el pecado y que pone celoso a nuestro Padre Celestial, es que un cristiano se siente en la mesa a participar con los ídolos. Si a Dios no le agrada el pecado, déjeme decirle que mucho menos la idolatría, mucho menos las tradiciones y costumbres, mucho menos, porque dice la Escritura que las tradiciones donde hay ídolos, un ídolo no es solamente una estatuilla, queridos hermanos, de San Martín, de la Virgen Morena, de una imagen de María. No. Hoy un ídolo puede ser una televisión, un amigo, un Dios. ¿Acaso quién es el Dios de los borrachos? No es Baco. Hay gente que le gusta dormir. ¿Quién es el Dios, hermano, de los que duermen, ¿verdad? Que se la pasan durmiendo todo el tiempo? ¿No es Morfeo? Aunque parece, no, pero es mitología griega, y la mitología griega es una verdad. Está entre la relación de los nombres de aquellos ángeles caídos. No podemos desechar que lo que hay dioses panteoneros, hay dioses griegos, hay dioses del cristianismo. Hermano, todos ellos eran los nombres de los ángeles caídos. Por eso es que tenemos que entender un poquito de que nada de esas cosas no son importantes en nuestra vida, que debemos desecharla. ¿Acaso la Escritura no dice que el dinero es un Dios? La avaricia dice que la avaricia es idolatría. ¿Acaso dice la Escritura que los alimentos, cuando solamente la gente se preocupa por comer, por hacer todo el tiempo, hermano, vivir en convivencia? ¿Acaso no dice que la Escritura que hay un Dios que se llama la gula, que es el Dios del vientre? Hay muchísimos. ¿Acaso no hay un Dios que ciega el entendimiento de los incrédulos? Hermano, porque el hombre que vive sin la palabra de Dios está en tinieblas. Vive una vida de que será o no, lo hago o no. ¿Por qué? Porque dice que, hermano, que hay una luz que es de las tinieblas, que engaña a la gente. En una vida de que hoy pongo por obra la palabra, hoy soy celoso de Dios, pero mañana estoy celebrando Navidad, estoy celebrando Día del Amor y la Amistad, que en realidad es un ángel caído llamado Cupido. Mañana estoy bailando, mañana me estoy tomando una cerveza, mañana yo pero cuando voy yo a la iglesia, mañana me visto bien con la falda larga, con un pantalón firme, pero afuera ando en una microfalda, afuera ando con licras, afuera ando como si no tuviera temor a Dios. Eso es una doble mentalidad, esa es una vida de opacidad, una vida de oscuridad.
No podemos nosotros dividir a Dios. O sea, una cosa es Dios, porque así eran los israelitas. Habían caído en esa opacidad en su vida. Vivían una vida de claroscuro. ¿Por qué? Porque las tinieblas, habían tinieblas en su vida. Cuando alguien anda en tiniebla, aún cree que la luz que tiene es luz de Cristo. No, es una luz de las tinieblas. Por eso el Señor dijo, verá, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, entonces si hay una comunión entre la luz y las tinieblas, se da por hecho que esa luz es tinieblas, es parte de las tinieblas. Ese conocimiento es parte de las tinieblas. Por eso dice que, según de Corintios 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué predicamos nosotros? ¿O qué predica el evangelio? Salvación por medio de Cristo. En ninguna parte de las Escrituras menciona que para agradar a Dios hay que celebrar, hay que hacer celebraciones. Lo único que dice la Escritura que para agradar a Dios hay que pedir perdón, queridos hermanos. Hay que arrepentirse, porque eso provoca alegría, provoca gozo en el corazón, en la vida de Dios, hermano. Hay alabanza. Allá sí está la verdadera alabanza. Por eso creo yo que la verdadera alabanza, la verdadera música no es aquí en la tierra, es en los cielos. Somos nosotros que provocamos la alabanza. No, nosotros somos la alabanza. Somos nosotros quien provocamos la alabanza. Por eso el Señor nos dice claramente, queridos hermanos, que dice que hay alegría en los cielos. Por un pecador arrepentido. Al cielo van los arrepentidos de sus pecados. Al cielo van la gente que ha consagrado su vida, que ha entregado su vida al Señor. Pero Dios no mandó a que vivamos una vida de tinieblas y vivamos a la vez a la luz. Por eso dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Por eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto. Hizo que el hombre caminara en la verdad y en la mentira. Hizo que caminara entre la luz y las tinieblas. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento, o sea, hermano, porque eran incrédulos. Dice que eran incrédulos. ¿A quiénes cegó el entendimiento? A la gente incrédula. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo son aquellos que han dejado de creer en la verdad. Un incrédulo son aquellos que han dejado de creer lo que se le han enseñado. Hoy no puede decir, usted tiene que santificarse, tiene que apartarse para el Señor, tiene que entregar su vida para el Señor, y mañana se entrega a los ídolos, mañana se entrega a la muerte, mañana se entrega a la perdición, mañana se entrega a todo tipo de confusión. Mañana ya no le importa, porque piensa gente que el evangelio, que Cristo solamente está en la iglesia. Eso es religión. Pero la Escritura también nos enseña que hay otro tipo de incrédulos. Que estos son los que dudan. Esto siempre dice que estos son los que siempre andan pidiendo señal para que se afirmen en su fe. Un incrédulo que dejó de creer en lo que se le enseñó y un incrédulo que duda de lo que se le enseña. Qué tremendo, porque en este tiempo los creyentes dejarán la doctrina, dejarán la verdad de Dios. Estarán celebrando fiestas paganas, mundanas, humanas, que nada tienen que ver con la salvación, que nada tienen que ver con el reino de Dios.
Por eso dice, queridos hermanos, que dice que les encegó el entendimiento. El hombre que anda en tinieblas, el hombre que anda en tinieblas, que está cegado al entendimiento de Cristo, queridos hermanos, tiene doble mentalidad. Tiene una vida de opacidad, una vida oscura. La vida oscura es que está viviendo en una falsa creencia. ¿Qué es lo que hace las tinieblas? Una falsa creencia. Por eso soy incrédulo, porque es una falsa creencia. En este tiempo dejarán la doctrina, dejarán la verdad de Dios y estarán celebrando de todo. Aún sabiendo que Cristo no nació por decir diciembre, aún sabiendo de que no se celebra nada. Dios no mandó a celebrar. Dios nos mandó, queridos hermanos, a proclamar las verdades. No a celebrar, a proclamar sus virtudes, a proclamar las victorias, a proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso sí, dijo que eso sí lo celebremos, eso sí lo anunciemos. Pero no dijo celebren todo lo que vean, todo lo que hagan en el mundo, celébrenlo. Hay gente que celebra hasta el día del pastor, eso no existe. No existe. Quieren, hermano, que los hombres hoy celebran hasta Navidad. O sea, la Navidad, ¿qué es la Navidad, queridos hermanos? O van a celebrar Navidad. ¿Cuánta gente dicen que hay que ser santos para Dios? Hay que consagrarse para Dios. Pero también se van a sentar en la mesa de los ídolos, en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque la Navidad, hermano, es un simbolismo de un dios pagano llamado Moloch. Es la estrella Renfán que siguieron los israelitas en el desierto. Es una estrella. Por eso al árbol se le pone siempre una estrella, porque representa a Moloch, a un falso dios que siguieron los israelitas en el desierto. El árbol representa acera. Eso te lo puede encontrar, hermano, que acera en Deuteronomio 6 puede encontrar que había un árbol de frutos. El árbol es acera, el árbol que da frutos. Por eso en las esferas usted va a encontrar que a los arbolitos le ponen esferas, que representan un árbol lleno de frutos. Pero la Escritura nos enseña que el árbol lleno de frutos es la diosa Acera. Le ponen luces alrededor del arbolito, representan huestes de demonios. Le ponen debajo un niño, que representa la inocencia, que representa el sacrificio. El dios Moloch está presente en este tiempo. Los banqueros y los gobiernos mundiales, hermano, lo hacen todavía. Hay videos donde lo celebran en Estados Unidos. Todavía esto es real. Por eso hay mucha desaparición de niños, porque hacen sacrificios muchos de niños. Los ricos entregan a sus niños, queridos hermanos, y para que entregarlos a una potestad diabólica, para que les vaya bien, para que sean ricos. A los ricos, no los prosperó Dios, no los prospera Dios, los prospera el diablo. Por eso es el Dios de la fortaleza, el Dios de la prosperidad. Es real, hay videos, hay documentales, hay testimonio para comprobar que esto todavía, el sacrificio de niños es real. Hoy representa que si un padre abandona a un hijo, descuida a un hijo en su vida espiritual, no se preocupa por ellos, por encaminarlos en el camino de Dios, los mantiene en el materialismo, en el mundanismo. No se preocupa por su vida espiritual, hermano. Está entregando al hijo a la perdición. ¿Cuántos niños hoy están metidos en la pornografía? ¿Cuántos niños están hoy metidos, hermanos, en la desviación completamente, en la depravación? ¿Cuánta gente maligna está cazando niños hoy? Y los padres no hay un cuidado porque se llama Moloch. Los padres no tienen tiempo para cuidarlos, no tienen tiempo para vigilarlos, no tienen tiempo para saber dónde están los hijos, no tienen tiempo porque los han sacrificado a los hijos. O sea, tú por allá, pero a mí déjame trabajar, a mí déjame andar en el mundo, a mí déjame dedicarme a mi trabajo. No se dedicaron la vida, no le dedicaron la vida a los hijos. Eso es Moloch.
Moloch es un espíritu, es una potestad, un ser demoníaco que hace que los padres descuiden a los hijos y que el hijo crezca como quiera, viva como quiera, aprenda lo que quiera. ¿Cuánta gente que dice creer en Dios anda en tinieblas porque descuida a la familia? En este tiempo, el mundo y los creyentes llevarán una vida superficial. Una vida superficial. Muchos creyentes viven una vida superficial. Y así no se diga el mundo vive una vida superficial. La vida, si usted busca un poquito en el diccionario, se va a encontrar que la vida superficial significa una vida basada en apariencias. Significa basado en apariencias. Significa frívolo. Significa sin fundamento, sin fundamento. Por eso las tinieblas cuando les han cegado los ojos, hace que el creyente lleve una vida sin fundamento, que no tenga base bíblica. ¿Cree que agrada a Dios? ¿Crees que busca a Dios? Que le hace creer que cree en Dios, pero está en tinieblas, está en oscuridad, una vida de opacidad, una vida oscura, una vida donde no se ve la luz, donde no se ve la obediencia a Cristo, no se ve la obediencia a la palabra. Superficial es una vida, es una vida basada en apariencia. Superficial es una vida sin fundamento. Una vida, la palabra frívolo significa de poca importancia. Hoy no les importa a la gente agradar a Dios. No les importa lo que Dios opine. No les importa cómo se sienta nuestro Dios, si está vivo y siente y habla. O sea, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Que en este tiempo la gente no tomará en serio el Evangelio. No tomará en serio realmente el Evangelio. Vivirá su Evangelio, su cristianismo, sin fundamento, sin base bíblica. Una vida solamente basada en apariencias. Y cuando la vida, usted sabe que eso se lo reclamó mi Señor Jesús a los fariseos. Fariseos hipócritas, les dijo. Y la palabra hipócrita significa un actor. Es alguien que simula ser, pero no es. Simula ser una persona que no es. Una vida hipócrita, o sea, un hipócrita, un fariseo, es aquel que una cosa es en la iglesia y otra cosa es afuera. Claro, Dios nos manda a arrepentirnos. Dios nos manda a ser sinceros, Dios nos manda a ser genuinos. Dejar esa vida de apariencia y dejar de vivir una vida sin fundamento, una vida superficial. Eso es lo que provoca las tinieblas en la vida de un creyente. Le hace creer que cree en Dios, les hace creer. Por eso los demonios creen en Dios, conocen a Jesucristo. Los demonios no son incrédulos, ellos creen en Cristo porque lo han visto, lo han oído. El problema de ellos es que no son salvos, porque ya están destinados a eterna condenación. Por eso en este tiempo la gente, tanto creyentes no creyentes, no tomarán en serio el temor a Dios, no tomarán en serio las advertencias de no participar en las idolatrías, no tomarán muy en serio, queridos hermanos, su vida de agarrar la palabra y caminar conforme a lo escrito está. ¿Por qué? Porque les hacen creer que no importa. Puedes caminar, puedes ser cristiano sin fundamento. Puedes ser cristiano sin base bíblicas. Puedes salvarte, aún puedes salvarte por creer en el Señor. Pero la Escritura dice que están en tinieblas. La Escritura dice en Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Sus obras no son hechas no son obras de las tinieblas, son obras de la luz, son obras de Dios.
Por eso dice que esta es la condenación. ¿Cuánta gente va a condenarse? Hoy va a ser condenada. ¿Por qué? Porque las tinieblas hacen que el hombre viva una doble vida. Crea que busca a Dios. Lo hace vivir una vida que dentro de la iglesia es una cosa, pero afuera también es otra cosa. Porque cree que la luz que ve en él es luz de Dios. No, es una tinieblas. Es una luz propia. Es un conocimiento propio. Porque, hermano, porque dice aquí, porque su vida está basada en apariencia, porque su vida está basada sin un fundamento. Los cristianos deben de agarrar la palabra y actuar. Dice la palabra, dice así, y esto voy a actuar conforme a esto. Si yo digo que Él es santo, yo no tengo por qué después usar el nombre de Dios en vano. Si yo digo que Él es fiel, yo no puedo decir luego, Él no cumple, porque Él cumple en mi vida. Yo no puedo decir que Él cambia una cosa, que tengo mi confianza en Él, y luego salgo y estoy preocupado y afanado, dejando de perder la confianza y la esperanza en el Señor. Yo no puedo gritarle, Señor, tú eres mi Salvador, y luego salgo y busco mi perdición. Yo no puedo venir y alabarle y adorarle a nuestro Señor y después metido estar en un baile, en un hermano celebrando en otro tipo de cultos, porque al final del cabo las celebraciones significan cultos. Eso significa, celebración significa culto, día festivo significa culto, en el hebreo significa día dedicado. Yo no puedo decir, yo ya le dediqué a Dios un momento, ya le dediqué a Cristo un momento, ahora le voy a dedicar más tiempo al diablo, más tiempo a las tradiciones, más tiempo a las costumbres. La gente no quiere estar 2-3 horas dentro de una iglesia, pero te la puede pasar todo el día si quieres en una fiesta celebrando, porque es más atractivo el mundo. Hay gente que usted pone a hablarse de la palabra de Dios y no la soporta, pero ponga a hablársela de chisme, de murmuraciones, se está hablando de la vida de las personas y se toman el tiempo necesario. Pregunta que cuando queremos servir a Dios, la gente los convocamos a servir a Dios, pero si les dice que vayan a servir a otras personas, le dan todo el día, no importa cuánto tiempo le dan. Prefieren quedar bien con el mundo que quedar bien con Dios. Eso es tinieblas. Para Dios no tienen tiempo. Para la palabra no tienen tiempo. La quieren escuchar, pero rápido. Eso es tinieblas. Una vida de claroscuro. Una vida basada sin fundamento. Una vida basada en una vida de apariencia. En una vida basada que en las cosas de Dios es de poca importancia. Profesan decirle maravillas delante de su presencia, decir cosas, decir, Señor, hoy te agrado, tú eres mi Dios, eres mi fe, pero no saben, hermano querido cemento, que lo que Dios demanda de nosotros, eso es tinieblas. Decir palabras sin fundamentos, tratar de ser algo que no somos, vivir una vida basada sin la palabra, sin hacerla actuar y hablar y pensar sin la palabra. Eso es tiniebla. Por eso dice ahí, cuando le vamos a leer en el libro de Mateo, dice, así que si la luz que hay en ti es tiniebla, si la luz que hay en ti es tiniebla, tu cuerpo estará en tinieblas. Si esa luz es tiniebla, tus acciones van a ser contrarias. Tus acciones van a ser en una vida de apariencia. Tus acciones van a ser una vida simulada. Tus acciones van a ser una vida, queridos hermanos, una vida sin fundamento. Va a ser una vida sin basado en la palabra, basado con una actitud de poca importancia. Por eso el Señor nos dice en la bendita y preciosa palabra,
Salmo 119, versículo 4 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué rico, queridos hermanos. Porque acá dice: lámpara, lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué está diciendo? Que la luz dice, la luz de tu palabra es la que alumbra mi camino. Queridos hermanos, el hombre que anda en tiniebla lo alumbra la palabra, se guía conforme a la palabra. Por eso vemos que dice que queridos hermanos, que su vida no está basada en la persona que anda en la luz. No anda en una vida de apariencia. No anda en una vida sin fundamento. Por eso en este tiempo la gente dejará de poner los ojos en la palabra. Y se volverán a las tradiciones, se volverán a las costumbres. Es profético. No querrán venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay gente que le gusta la doble vida. Hay gente que simula a Dios, amar a Dios en el culto, en la iglesia. Pero ya lo están esperando sus cervezas, sus bailes, sus idolatrías. Hay gente que usa la Biblia, la lleva la Biblia a la iglesia, pero en casa nunca la abren. Eso es tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice, queridos hermanos, en el libro de Marcos 6. Le preguntaron los fariseos y a los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, ¿quién profetizó dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Otra versión dice: en vano me adoran. En vano me adoran. Dice: porque dejaron el mandamiento de Dios, se aferraron a las tradiciones de los hombres, a los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, de hacer muchas cosas semejantes. Y decís: bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Quebrantaron el mandamiento de Dios, dejaron el mandamiento de Dios, invalidaron el mandamiento de Dios por seguir sus costumbres, por seguir sus tradiciones. Eso es tinieblas. Eso es tinieblas. ¿En qué consiste la salvación? La salvación del hombre consiste en andar en la palabra, obedecer la palabra, amar la palabra. Eso es salvación. Por eso la salvación, hermano, tiene que ser probada. Esa fe que la gente dice tiene que ser probada. Porque si el hombre vive sin fundamento, el hombre vive en una vida de apariencia, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque Dios tiene que desmentir a la gente. ¿Qué es lo que va a desmentirles? Que Él no tiene comunión con los que andan en tinieblas. Él no tiene comunión con los que andan en tinieblas. No tiene comunión con aquellos que dicen: hermano, pues yo voy a la iglesia, pero hoy al rato ya estaba celebrando, ya está en un baile, ya está tomando, ya está fumando, ya está, hermano, metido en otras cosas. Oh, creo que sí, Carlita, bendiciones, saludos. Por eso nos enseña, hermano, ¿qué comunión tiene? No hay ninguna comunión. El Señor mismo lo dijo, que no tiene comunión con la gente. No tienen la luz, no tiene comunión con las tinieblas. Queridos hermanos,
qué tan importante es nosotros entender este propósito divino. Por eso dice, ¿qué concordia? Dice, y no dice 2 Corintios 6, versículo 14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y de acuerdo hay en el templo de Dios, del Dios y de los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vea lo que dice, pero empieza a decir, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero a los incrédulos el Dios de este siglo les había cegado el entendimiento. No se junten, o sea, no está diciendo no se junten, sino que qué compañerismo tiene Cristo con alguien que vive una vida de apariencia, con alguien que vive una vida sin fundamento. Cristo no está, la salvación no está. Y lo que queremos, hermanos, es que entienda el hombre que cómo el hombre se va a salvar, cómo el hombre puede venir a los pies de Cristo, cómo el hombre puede hallar la gracia de Cristo. Es lo que queremos transmitirle, no queremos hacerle sentir mal en el sentido de que se sienta ofendido, de que nosotros somos buenos, ustedes son malos. No, lo que queremos que entendamos es el camino de la salvación. Es lo que queremos que entiendan, el camino de la salvación, que no puede ser salvo las personas si no viven, no caminan en el fundamento, no tienen base bíblica. Por eso la salvación es una vida basada en la palabra. La salvación, grábeselo, la salvación es una vida basada en la, vamos a apuntarlo, en la palabra. Es una vida basada en la palabra. Eso se llama salvación, porque está basada nuestra vida en la luz. Por eso en este tiempo la gente dejará de poner los ojos en la luz, que es la bendita palabra. Dice, no le crean a la gente que Cristo no está con ellos. Por eso Josué se lo dijo, Elías se los dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Bueno, tomen una decisión. O van a seguir a los dioses, a los ídolos, o van a seguir y van a servir a Jehová. O van a seguir al Señor Dios Todopoderoso. Tomen una decisión. Decídanse de una vez. Si se van ahí con los ídolos, váyanse. Y eso lo dice en Ezequiel. Dice que el hombre quiere esa vida, dice, pues váyanse. Pero no dejaré que me falten el respeto, dijo, con sus ídolos. La salvación es caminar en la palabra. La salvación es caminar en la palabra. Pero el que anda en tinieblas vive sin la palabra, vive sin fundamento, vive una vida de apariencia, vive una vida de poca importancia el camino de Dios. Porque son, hermano, viven en una vida, hermano, en una vida superficial y en una vida de opacidad, en una vida de oscuridad. Por eso la salvación es caminar en la palabra. Hay quienes serán salvos por gracia, de última hora serán salvos. Confiesa a Jesucristo y serán salvos su alma por gracia. Pero hay quienes no van a ser salvos por gracia, y van a ser salvos por misericordia. Hay quienes van a ser salvos por nosotros, hay quienes no serán salvos. Hay quienes no van a ser salvos porque no caminaron su vida en esta tierra. Hermano, hay quienes no van a ser salvos porque no caminaron en esta tierra con la palabra. Caminaban sin fundamento. Por eso el Señor dijo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque nunca caminaron en la palabra, nunca los conocí. O sea que Jesús dijo algo, que mis discípulos, donde yo esté, ¿qué se llama discípulos? Los que siguen a Jesús. Pero ¿por qué nunca los conoció? Porque nunca caminaron con Él.
Los apóstoles, los discípulos caminaron por Jesús por la palabra. Por eso cuando dicen nunca os conocí, es porque nunca caminaron en la palabra. Nunca caminaron bajo el fundamento. Nunca caminaron respaldados por la palabra. Nunca caminaron, llevaron una vida de apariencia. Por eso no los conoció. Eran otras personas. Cuando estaban delante del Señor eran otras personas. Tenían máscaras, estaban disfrazados. Amaron las tinieblas, amaron el disfraz. Las apariencias es un disfraz. Hay gente que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano. Le dice cosas hermosas, dice en Santiago, con esa boca bendicen a Dios, pero maldicen a los hombres. Y dice en Santiago, hermanos, eso no debe de ser así. Esa es una vida de tinieblas. Es una vida de tinieblas. Y el Señor dijo, Juan, que el que ame a Dios ama a su hermano. ¿Cómo puedes decir a mí que me amas, que no me ves, y a tu hermano que ves no lo amas? Eso es tinieblas. Porque antes que fuéramos salvos, el Señor nos llamó a salvación. Pero ya salvos, venimos a ser llamados a consagración por la palabra, para que nosotros no volvamos atrás. Ahora somos salvos por la palabra, la cual nos consagra y nos aparta hacia el Señor. Porque el mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza es luz, dice en Proverbios 6, 20, el versículo 23. Porque su palabra, el mandamiento, es lámpara y la enseñanza es luz. No podemos nosotros, queridos hermanos, caminar en tinieblas. La salvación es caminar en la luz. La salvación es una vida basada en la palabra, no una vida basada en las tinieblas. ¿Por qué? Porque, hermano, el hombre no puede vivir en una vida basada sin fundamento. Cuando Dios nos llama a la salvación y nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos y entregamos nuestras vidas, es para caminar en la palabra, porque es caminar en la luz, porque la luz es la palabra. Es para que caminas en la luz, no caminemos o dejemos de caminar en las tinieblas. Por eso el Señor dice que cuando Él vino, vio un pueblo, dice, ¿por qué vino? Porque el mundo estaba sumergido en las tinieblas y no había salvación. Porque el mundo estaba sumergido en las tinieblas. No sabíamos, el conocimiento no lo había. No había el conocimiento de la salvación, no lo había. Pero dice, hermano, gracias a la bendita luz que trajo nuestro Señor Jesucristo, nos dio salvación. Por eso dice en Lucas 1:77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes, para caminar nuestros pies por caminos de paz. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, para conocimiento de sus pecados, para su conocimiento de pedir perdón por los pecados. Por eso una gran luz en nuestra vida, una gran luz es el arrepentimiento. Una gran luz es el perdón. Una gran luz es la reconciliación. Oh, te ilumina toda tu vida. Vino a dar el conocimiento, porque el conocimiento es la luz. Pero él sabe que vino a hacer el diablo, que vino a hacer las religiones, que vino a hacer la gente carnal. Que no pidiera perdón. Porque el hombre que no pide perdón no se arrepiente, no se reconcilia con su hermano ni con Dios. Está en tinieblas. Eso dice Juan, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
no está en la luz, está en tinieblas. Y el que no viene a la luz está en tinieblas. Queridos hermanos, y el que no viene a la palabra está en tinieblas. Está en tinieblas. Por eso dice que hubo un gran luz del conocimiento. Por eso hay gente que dice, Pablo dice, hagamos males para que vengan bienes. Claro que no. Por eso una vida sin fundamento, una vida sin la palabra, una vida de apariencias, es una vida en tinieblas. La salvación no está basada en una vida de apariencias. La salvación no está basada en una vida sin fundamentos, de poca importancia. Está basada en la obediencia hacia la palabra y andar en el camino del Espíritu de Dios. ¿Qué tan importante es tomar en serio? Por eso dice que cuando Dios vio, dijo, para dar conocimiento de la salvación a través del perdón, a través del arrepentimiento, a través de la reconciliación. Son cosas que traen una luz tremenda en la vida del creyente. Por eso el Señor le dijo a aquellos hombres, le dijeron, ustedes están ciegos. Y ellos dijeron, no, nosotros no estamos ciegos porque te estamos viendo. Entonces mi Señor Jesús le dijo, entonces como profesan ver, se hacen acreedores de sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes están ciegos porque no se han arrepentido. Ustedes están ciegos porque no quieren venir a la luz. No quieren, dice, porque sus obras son malas. Ustedes no quieren arrepentirse. Ustedes no quieren pedir perdón. Ustedes no quieren venir a la luz. La única manera de venir a la luz estando en tinieblas es a través del arrepentimiento. Es a través del perdón. Es a través de la reconciliación. Es a través de la conversión. Ustedes no quieren venir a la luz porque no se arrepienten de sus pecados. Ustedes no quieren venir a la luz porque no se arrepienten de sus malas obras. Ustedes no quieren venir a la luz porque no se reconcilian. Ustedes no quieren venir a la luz porque quieren seguir sirviendo a los ídolos. Porque quieren vivir una vida de apariencia. Porque quieren vivir una vida sin fundamentos, sin bases bíblicas. Ustedes no quieren venir, le dijo. El diablo les permitió que sean religiosos, que creyeran todo, pero nunca les enseñó el arrepentimiento. Por eso el Señor, ¿cuál fue lo que vino haciendo mi Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Arrepentíos y convertíos. Que es lo primero que tenemos que aprender para andar en la luz. El arrepentimiento, el perdón, la reconciliación, porque esto trae una luz. Y esta es la condenación, que amaron las tinieblas porque sus obras eran malas, porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no sean echadas fuera de ellos. ¿Cómo lo hacemos? El arrepentimiento echa fuera las obras de las tinieblas. Por eso en esta mañana pedirle a nuestro Señor que ilumine nuestra vida. Y una manera de iluminar en nuestra vida, queridos hermanos, es caminar en la palabra, con fundamento. Pero primero hagamos algo, el arrepentimiento. Pidámosles perdón a Dios. Confesemos nuestros pecados y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de estar lejos de ti. O vivir una apariencia. En la iglesia hacer una cosa y en la casa somos otra. Aparentamos ser muy obedientes delante de Dios. Aparentamos el hombre servir a Dios. Pero luego la mujer no quiere ni servir a su esposo. O a veces el hombre quiere ser muy servidor en la iglesia, pero no quiere ser responsable en la mantención, en el trabajo, hermano, en su casa. Prefiere andar en la calle todo el día. Hay hombres que prefieren que su mujer lo mantenga.
Y todo aquel que no provee para la casa es peor que un incrédulo. ¿Cómo puede adorar a Dios? ¿Cómo puede servir a Dios si descuida a la familia? Porque aparentamos ser algo en la iglesia, pero fuera somos otra cosa. No cumplimos con la palabra, no cumplimos, caminamos sin fundamento. Eso es tinieblas. La salvación tiene que ver basada en una vida en la palabra. Eso se llama salvación. Una vida basada en la luz de Cristo, no una vida basada en la luz de las tinieblas. Pidámosle perdón a Dios y volvamos a casa, hermano. Por eso dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Para dar luz. Decirle, Señor, dar luz, ahora me doy cuenta. Digan conmigo, ahora me doy cuenta que las cosas que hago en Dios no tienen fundamento, no tienen base. Vivo celebrando todo. Vivo celebrando Navidad, vivo poniendo mi árbol de Navidad, vivo celebrando el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, todas las festividades, sin fundamento que tengan una relación directa con el Dios Santo. Y todo lo que aquello que no tenga fundamento de lo que Dios estableció para adorarle, alabarle y servirle, se llama tinieblas. Se llama tinieblas. Porque muchos pastores andan en tinieblas. Muchos que se dicen siervos, siervas de Dios están en tinieblas. Mucho pueblo le han enseñado idolatría porque están en tinieblas. Celebran todo porque no tienen bases bíblicas. Esto, Cristo, pidámosle a nuestro Dios que envíe la luz, la luz, la luz. Entonces cuando el creyente se vuelve celoso de seguir a Dios, por eso arrepiéntete. Por eso pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial. Decir, Padre, ten misericordia de nosotros, perdónanos. Porque lo que nos va a salvar hoy no es la gracia, es la misericordia. A quienes van a salvarlo Dios van a ser salvos por gracia, porque ya nosotros fuimos salvos por gracia. Pero si seguimos en el mal camino, vamos, en su gran misericordia, Dios nos va a salvar ahora por misericordia, no por gracia, por tenernos compasión. Porque la misericordia es darnos lo que no merecemos. Pero la gracia es darnos lo que Él nos quiere dar. Y nos dio su gran y bendita salvación. Pero la misericordia es darnos oportunidades. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Desecha toda obra de las tinieblas. ¿Qué quiere decir con eso? Deja de andar en una vida sin fundamento. Deja de andar en una vida sin que no tenga bases bíblicas. Porque esos son tinieblas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdenos, hermanos, a compartir, dale like a la página. Gracias a todos los hermanos. Oramos por la hermana Carla, ¿verdad? Bendito Dios, gracias por la vida de tu hija Carla. Gracias, Señor, por guardarle su vida. Gracias, Dios mío, porque en su paciencia, en tu paciencia, Señor, has tenido misericordia sobre la vida de tu hija Carla. Te pedimos la pronta recuperación, te pedimos sanidad, fortaleza sobre la vida de tu hija, así como la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que en esta mañana se congregaron. Gracias a todos, verá, a nuestro hermano pastor allá, Edgar Dillesca, saludos queridos hermanos, bendiciones. Jorge Alberto, allá en Chiapas, Dios les bendiga. Alberto, Dios te bendiga, Alberto. Nuestra hermana Leti, Dios te bendiga, queridas hermanas, también que Dios la fortalezca, que Dios le sane, que Dios le ayude. Mi hija Fanny, Dios te bendiga, hija. Dios te mandamos un saludo. Dios les bendiga allá en los hermanos allá en Tepeji, a los hermanos en Tierra Deseable, allá queridos hermanos, allá en Querétaro, Sheila, allá en el bello país de Soyolá. Bendiciones a nuestra hermana Angélica Paredes, Dios les bendiga. Nuestra hermana Betsabe, bendiciones, Betsabe, Dios te guarde. Mateo Ara Cruz, Dios los bendiga. A mi esposa Esmeralda, Cristian, Ayermi, mis hijos, Dios los bendiga en esta mañana. Carmita Canul, muchas gracias, hermana, Dios les bendiga. Jessica Díaz, allá en Palizada, Campeche, que Dios les bendiga a los hermanos que nos miran en Palizada, Campeche, que Dios me los guarde. Nuestra hermana Leimari Rodríguez, que Dios les bendiga.
nuestra hermana Karina Barrera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que en esta mañana reciban también de parte de Dios una sanidad, una fortaleza. Que reciban la luz de Cristo en su vida, porque la luz de Cristo nos trae sanidad, nos trae fortaleza, nos trae el poder del Evangelio opera en nosotros, el poder del reino opera en nosotros. Que Dios les guarde, no dejes de confiar en el Señor y en nuestro hermano Arturo Córdoba. Que Dios te bendiga, siervo. Saludos, nos comunicamos. Que Dios te guarde, te fortalezca tu vida. Camina en el Señor, caminemos en el Señor y verán cómo Dios pone en orden nuestra vida. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Camina en la luz, hermano, y no en las tinieblas. Bendiciones.